Hola, hay ediciones de libros que tienen pequeño formato. Esta es una versión del Arte de la Guerra de Sun Tzu. Es una versión en portugués, pero se consigue fácilmente en español. Y esto del pequeño formato es muy práctico porque sirve para cuando viajas, que solés tener esos tiempos muertos de 15, 20 minutos por ahí en espera de algún medio de transporte. ¿Y por qué me acordé de esto del arte de la guerra? Porque relaciona o une el hecho de la estrategia con el poner el cuerpo. Yo estoy viendo con cierta preocupación cosas que nos están sucediendo en nuestro medio respecto de esa falta de corporalidad. Y esto enseguida vos lo relacionarás con la situación de la virtualidad que nos ha llevado a no tener tantas relaciones táctiles, ¿sí? De amistad, del abrazo y todo lo que se ha hablado. Pero yo puntualmente lo enfoco en esta instancia con el hecho de ponerle el cuerpo a los problemas, a los conflictos, a las cosas que verdaderamente nos debieran mover desde lo visceral, ¿sí? De ponerle el cuerpo a los conflictos, ser partícipes, estar presente ante problemas realmente profundos que en cierta medida yo hasta no hace mucho los creía ya erradicados como problemas, pero las cosas que parecen obvias no son tan obvias. Digo, cómo se han ido perdiendo esos atributos de nuestra sociedad. La participación, por ejemplo, aquello de ponerle el cuerpo, digo en el sentido de esas maneras de estar presente, no solo como formas de lucha, o mejor dicho, los modos creativos de realizar otras formas de lucha que se suman y enriquecen el sentido de la lucha social en su conjunto. Es decir, el arte como manera de manifestarse, lo cual representa a muchos anónimos que no tienen voz o visibilidad. Entonces ahí está el artista, le va dando forma o marco a esas manifestaciones populares cuando realmente las sociedades se movilizan. Es decir, estas formas de manifestación tienen al contexto como marco, pero también como completitud, en el sentido de que ese marco termina de construir la potencia del mensaje, porque extrapoladas a una pared, a manera de una obra artística para exhibirse como un hecho artístico, pierde buena parte de su valor de símbolo y su valor comunicacional, porque empieza a ser observada y hablada desde el idioma específicamente de la ortodoxia estética de las galerías. Es decir, que esas manifestaciones artísticas populares son parte de una gran performance que incluye a toda la imaginería del hecho de manifestarse. Le hemos sacado el cuerpo al hecho estético popular. Las performances, por lo menos, si bien no son entendibles a priori, con lo cual tienen cierto rasgo elitista, por un lado, pero por el otro, reemplazan la materia por los cuerpos mismos, reemplazan la arcilla a la pintura por la carne humana, por seres humanos actuando, en movimiento, vivos. Es decir, hay un grito de presente. Lo otro, en cambio, tiene más que ver con las ausencias, y eso es lo preocupante. Sacarle el cuerpo a las cosas es cederle ese espacio a otros intereses. Y esto de la ausencia, del quitarle el cuerpo, paradójicamente surge desde el discurso estratégico, entre comillas, ¿sí? Ese discurso blando que infiere el hecho de no manifestarse, por ejemplo, de no movilizarse, para, y abro comillas, no hacerle el juego a los provocadores, cierro comillas. Ya es bien sabido el ausentismo, sobre todo dirigencial, y a caballo de eso, de la masa crítica, respecto de aquel intento de asesinato a CFK y esa frase que quedó en eso, solo en frase, en definitiva, de que si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar, ¿te acordás? Que pasó a ser remeras, eslogans, quizás tatuajes, pero se murió en la intrascendencia porque faltó la otra instancia de la puesta en acto. Y ayer nomás, hace horas, para hacer ese acto negacionista retrógrado, y ya te digo,
antidemocrático de reactivar aquel concepto ya que para mí había quedado muy atrás por falaz de la teoría de los dos demonios. La oposición progresista, nacional, popular, se dedicó a debatir si era o no era conveniente, ¿sí? La conveniencia, movilizar para repudiar ese hecho que estaba avalado por el oficialismo de la ciudad de Buenos Aires, ya que le dieron el recinto del Consejo Deliberante, nada menos. Y vos fíjate que el arte de la guerra, si bien habla de estrategias, lo hace de manera tan ambigua, tan amplia, tan simbólica, que sirve para todas las generaciones, incluso para nuestro presente. Pero no está en Sun Tzu la alternativa de participar o borrarse. Es una sola cosa, ¿sí? El cuerpo y la mente, la idea y el llevar a cabo. No cabe eso de unámonos y vayan. Entonces creo que habría que empezar a revisar y poder darle la magnitud y la estatura humana que realmente necesitan las problemáticas actuales. Eh, y hablando del arte en general, ¿sí? En muchos casos ha pasado a ser meramente visual. Y ahora pienso en aquello que decía Gilles Deleuze en aquel libro que era Pintura, el concepto de diagrama, donde el hecho estético tenía que ver con ese paso del ojo a la mano, es decir, a los materiales, a la técnica, porque la mano fue la primera herramienta de la técnica, históricamente, no la tecnología, no una herramienta creada por el hombre, sino sus propias manos. Esas fueron las primeras herramientas. Entonces, esto del trazo mancha, ¿sí? A lo que refiere Deleuze, eh, ahí está el significado de la necesidad de lo corporal, del hacer, lo que implica necesariamente presencia. Y presencia significa darles entidad a las personas, con ello a la memoria, a las ideas que nos forman, a los ideales que nos motivan, a las causas que nos hacen resilientes. La presencia de por sí, con el solo hecho de ser, implica lo que nunca deberá estar ausente. Quizás haya aprendido fuerte en las nuevas generaciones aquel concepto que escribiera Bifo Berardi, ¿no? En el libro La generación post-alfa, donde se pierde el valor del concepto porque se va destruyendo el relato, es decir, la historia, los olvidos y los recuerdos, lo psíquico. Pero, a ver, si también, como te decía, se pierde lo físico, y directamente el ontos está agonizando. Realmente estamos en problemas. El hacer virtual está dotado de cierta esterilidad, pero eso no es lo peor. Lo peor es creer que esos parámetros pueden reemplazar al mundo de lo real, al mundo palpable, del tacto, del abrazo, de la caricia, de la transpiración, del estar juntos, pero desde lo humano con todo lo que significa, psíquica y físicamente. Entonces ahí pienso en lo corpóreo, lo táctil, lo palpable, la materia como condición para lo realmente vivo, ¿sí? Como materia para la obra de arte. ¿Sí? Los obreros del arte son los que expresan de la mano de esas manifestaciones movilizantes y movilizadoras la presencia social, humana, que va por sus derechos, por sus requisitorias, por sus necesidades, por sus deseos, ¿sí? De colectivo, un colectivo visual, corporal, humano, y no un conjunto de boyeristas digitales, sino de obreros del arte. No esas expresiones cada vez más individualistas de ese mundo de lo virtual, o en todo caso de hacedores digitalizados.